Y en eso entonces los encadenaban y ponían custodia. Sabemos que en otra oportunidad también Pedro estaba encadenado y dice que los hermanos, los apóstoles estaban orando en su casa y de repente apareció en la puerta. O sea, las cadenas se rompen en la oración, las cadenas se rompen, se caen en la adoración, en la alabanza. Por eso tenemos que estar prestos siempre, ¿no es cierto?, para poder adorar a Dios, para que todo aquello que el enemigo aceche contra nosotros, con nuestras vidas, caiga y se rompa. Amén. Y a su nombre. Damos gracias a Dios, una bendición estar nuevamente aquí. Y en estos días que estuve visitando varias iglesias, el Espíritu Santo me mostraba 3 clases de cristianos dentro de la iglesia. Me mostraba el Espíritu Santo de los que perseveran, los que están siempre, los que buscan, los que acompañan, los que ponen la mano en el arado, ¿no es cierto?, que siempre están atentos a lo que el siervo necesita hacer para la obra: visitar, estar, trabajar. Y luego me mostraba el Espíritu Santo las personas, llamemos cristianos también, porque han aceptado a Cristo, pero a su manera, pero no tomando la responsabilidad de estar en este hermoso camino. Como decía el pastor anoche, debemos estar en el medio del camino angosto, porque si desviamos, caemos, ¿no es cierto? Bendito sea ese siervo de Dios también. Entonces, y después estamos las otras personas que vienen porque se siente bien, porque le invitaron, porque no quedan mal con el vecino o con la persona que le invitó. Son personas que dicen amar a Dios, pero hacen lo que a ellos les parece. Y hoy vamos a ver cómo poder caminar, cómo poder vencer el imposible para nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo, vivimos en él, pero no pertenecemos a él. Pero debemos entender que debemos avanzar aún en las dificultades. ¿Cómo vencer? ¿Cómo alcanzar la victoria? ¿Cómo alcanzar la bendición que necesitamos para nuestras vidas? ¿Cuántas veces hemos desistido a ciertas acciones, a ciertos trabajos, a ciertas tareas? Hemos desistido, ¿por qué? Porque no le encontramos la salida, porque no buscamos esa veta o esa puerta donde poder accionar y poder alcanzar esa bendición. Muchas veces tenemos que esquivar obstáculos, muchas veces tenemos que esperar el tiempo para que esa barrera caiga, para que esa barrera venga a tierra, que esas cadenas que nos atan a la bendición se quiebren. Pero la bendición la vamos a obtener siempre con la oración. La oración es la llave principal del cristiano. Acá hay gente que le gusta orar, por eso están aquí. Porque sabe que aquí, en la oración, en la casa de oración, vamos a romper esa cadena. Vamos a alcanzar esa sanación, vamos a alcanzar estar allí en la puerta de la bendición cuando Dios mande a su Hijo a buscarnos. Amén. Ahora bien, vamos a ver en este pasaje bíblico cómo la acción y todo aquello que impedía puede ser vencido, pero hay que usar estrategias. El diablo, Satanás, siempre está buscando estrategia para frenarte. El diablo y todos sus demonios están buscando cómo frenarte que vos no vengas a la iglesia. En primer lugar, busca frenarte para que no ores, busca frenarte para que no leas la Biblia. Y muchas veces Satanás, algo simple, te ataca con soñolencia, con sueño, con desgano. ¿Quieres leer la Biblia? ¿Estás bostezando? ¿Quieres orar y se te cierran las persianas? Pero eso es algo natural.
natural de Satanás. Por eso Jesús dice en su palabra, en muchas oportunidades, resistid al diablo. Y tiene que huir. Pero ¿cómo vamos a resistir? Cuando me da sueño me cuesta. Un síndrome de Santiago. Está bueno estos días de llovizna, ¿eh? Pero hay que vencer esa somnolencia, hay que vencer ese desgano. ¿Para qué? Para poder alcanzar esa bendición. Aquí vamos a ver un pasaje bíblico donde Jesús estaba, ¿qué estaba haciendo? Enseñando. ¿Qué estaba haciendo? Hablando. ¿Qué estaba haciendo? Milagros. ¿Qué estaba haciendo? Todo acción. Y nuestra fe es acción. Tiene que ser acción. Porque si no accionamos nuestra fe y nos quedamos en la comodidad, no vamos a alcanzar la bendición. Vamos así al libro de San Lucas 5:17. Ahí vamos a aprender cómo nosotros debemos de encontrar la estrategia para poder alcanzar la bendición. De convertir a la sierva, ¿no es cierto? Aquí, que nos está visitando también, igual que yo. Que hay muchas personas que están allí, quedadas en el camino, que conocieron la palabra, y usted piensa que alejándose de la iglesia le va a ir bien. Le va a ir mal. Porque Satanás ahí se aprovecha. Ah, fuiste allá, tomá, acá, tomá. Y empieza a darte. Y después dice, ay, pastor, estoy luchado. No está luchado, está en desobediencia. Porque vos te lo buscas esto. Si sabes que en la casa de papá tenés todo, ¿para qué te vas? Es igual que el hijo cuando se cree grande. Mamá, papá, me voy de la casa. Y después viene llorando. Porque pensaba que era bueno, pero no es bueno. Le va a ir mal. Por eso yo lo aconsejo que sean 8 o 10, pero lleno de 10. Amén. Potencia, poder. Están los que vamos a ser salvos. Dice, los que permanecen son los que se van a ser salvos. El que va y viene como hoja del viento, no sé. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Vamos a leer la palabra. Leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer todos juntos y en voz alta, por favor. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos, los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, Judea, Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho y ponían en el medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecado sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos y respondiendo, le dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y ve a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a
Dios y llenos de temor. Decía, hoy hemos visto maravillas. Hoy hemos visto maravillas. Y aquí también lo que decía el siervo, pueden tomar su asiento. Como decía el siervo, es tiempo que nos empecemos a levantar en fe. Es tiempo que te empiece a levantar para que todas esas ataduras se rompan, se quiebren, se puran esos yugos que nos está atando a toda clase de maldición. Cuando nosotros venimos a este camino maravilloso, por medio de la palabra de Dios, vamos a encontrar esas estrategias para poder vencer los obstáculos. Como dije en varias oportunidades y en varias iglesias, mi testimonio es algo maravilloso. Y yo mirando mi pasado digo, ese era yo. Eso era yo. Y hoy puedo decir, Dios es fiel, Dios es bueno. Y la verdad que Dios conmigo se pasa. Todo lo que hago me sale bien. ¿Por qué? Porque he confiado y he buscado en su palabra las estrategias. Y la llave principal es lo que pocos quieren hacer: orar. La llave principal es la oración. La llave principal es la oración. Nada puede hacer sin eso. ¿Por qué? Porque la oración es el teléfono directo con Dios. Si usted está hablando por teléfono con el pastor y se le termina el crédito, ay, me olvidé de decirle al siervo algo, y mientras que recarga pasó mucho tiempo y vuelve a comunicarse. Si en ese lapso que tú estás hablando con Dios sucede algo, Dios ya está presto a tu necesidad. Pero si tú dejas de orar, el enemigo empieza a poner voces en tu vida. El enemigo siempre va a tirarte abajo. Y las estrategias que podés usar, las perdiste. Cuando veníamos, salimos a 5 minutos, subimos a la ruta, allí en Buenos Aires, en un semáforo, un camión, ¡pum!, contra el auto. El auto dijo, Señor, se rompió todo. Bajo, miro, 2 marquitas tenía el auto. ¿Quién era ese? Dios. El chofer del camión temblaba como una hoja. Y le digo, está todo bien, dame un abrazo. Y el muchacho se sorprendió. Me pega. No, le digo, dame un abrazo. Lo abrazaba y temblaba. Tranquilo, le digo, está todo bien. Está todo bien. Estrategias. Veníamos con este varón hacia Santiago. Imagínense si el enemigo provocaba en mí, como era antes, una pólvora y reaccionaba. Perdía toda la bendición. El auto se arregla. ¿Cuál es el problema? Y si no se arregla, cambiamos de auto. ¿Cuál es el problema? ¿Para qué tengo a mi padre? Él es bueno. Entonces las estrategias es lo que vos tenés que usar. Palabra de Dios, oración. ¿Para qué? Para poder alcanzar esa hermosa bendición. Y vemos en esta oportunidad estos hombres llevando a su amigo. ¿Quiénes se esfuerzan por sus amigos? Por su vecino, por su pariente, por su hermano. Te damos llamados de esfuerzo, sostenerlo en la oración. Como esa persona que decía la sierva, están alejados, están apartados. Y ellos dicen, nosotros sostenemos una oración. ¡Qué bendición! Porque alguien va a enviar el Señor a esas almas, aún las que están en el hospital,
pasando situaciones adversas. Pero sabemos que todo es consecuencia de descuidar la presencia de Dios. Todo es consecuencia. Cuando tú descuidas la presencia de Dios en tu vida, Satanás ocupa el lugar. Ahora bien, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué es lo que hay en tu corazón realmente? ¿Hay cosas de Dios o hay mitad y mitad? ¿O venimos a la iglesia como aquellos que dicen amar a Dios, vienen, reciben de Dios, pero salen y salen corriendo al mundo, a sus placeres del mundo, desde música y cosas paganas? El que ama a Dios, el que busca de Dios, se aleja de las cosas del mundo. Amén. Eso sé que la sierva lo ha dicho millones de veces y nosotros conocemos, porque la palabra de Dios dice: todo aquel que ama las cosas del mundo es enemigo de Dios. Amén. No podemos estar a medias. Ahora vamos a ver estos muchachos que sabían que el único que podía hacer la obra en su amigo era Jesús. Pero nuestra fe alcanza realmente para recibir ese milagro. Nuestra fe alcanza realmente para romper esa barrera. Nuestra fe alcanza para decir lo imposible, vencerlo. Buscar la forma de llegar a la presencia de Dios. O solamente a la mañana decir: Señor, gracias por este día, bla, 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 y salir corriendo a trabajar. ¿Alcanza eso? Hoy compartíamos en la mesa, ¿no es cierto?, ahí con los hermanos. Bendigo la vida de ellos, la verdad. Grandes siervos de Dios, grandes hermanos en Cristo, el gran corazón. Y compartíamos de la oración eficaz. Nosotros tenemos un ejemplo, ¿no es cierto?, de nuestro Señor Jesucristo, una oración eficaz. Y también dice: no reciben porque piden mal, y tienen razón. Porque cuando nosotros oramos, no estamos haciendo la cosa bien, no estamos orando en direcciones correctas. Primeramente debemos glorificar a Dios, siempre y en todo momento. Segundo lugar, debemos olvidarnos de la oración egoísta. Yo, Señor, yo, mi Dios, yo. No. Debemos hacer, como decía la sierva, orar por aquel que no conoce a Dios o que está alejado del camino de Dios. Por eso su palabra dice bien clarita: orad por el otro siempre, por el otro. Vos tenés que ocuparte de la obra de Dios y Dios se ocupa de lo tuyo. Si es la sierva, todo bien añadido. No te preocupes, si Dios sabe. Dios sabe lo que necesitas.